Muy buenas noches, doctor Renzo Chiri. Mi nombre es Claudia Sotelo. El día de hoy quiero hablarles sobre el producto acreditable que consiste dentro de los tres temas que me han impactado más dentro del curso. Para iniciar, quiero dar una valoración personal sobre lo que me ha aportado, lo que he sentido que ha sido muy importante para mí en el curso. Para mí ha sido muy fundamental este curso porque ha cambiado la perspectiva que yo tenía sobre el ámbito internacional, de cómo funciona el mundo. Antes pensaba que las relaciones entre países eran solo mera política, pero he aprendido que existen estructuras jurídicas y sólidas detrás de los países. Primero quiero enfocarme en el tema de los tratados y el principio por persona. Básicamente quiero enfocarme en cómo se interpretan, cómo el tratado ha servido de una herramienta muy útil para poder defender los derechos de la persona individual. Porque me encantó también este tema porque me gustó cómo el derecho hace de que el derecho evoluciona para poder proteger al ser humano. Por otro lado, quiero recalcar que un tratado primero quiero enfocarme en la interpretación el primer tema en el que me quiero enfocar es en la interpretación de los tratados y pro persona. Ese es el primer tema que elegí porque me gustó, porque me quería enfocar en cómo se interpretan, porque me pareció fascinante de cómo el derecho evoluciona para proteger al ser humano, cómo los tratados pueden facilitar la convivencia internacional entre estados, y no también eso, ¿no? Y por otro lado, quiero comenzar hablando de que nosotros aprendimos en clase de que los tratados son acuerdos de voluntades entre estados que están destinados a producir efectos jurídicos. Por otro lado, lo que más me impactó es la interpretación de estos mismos, ¿no? Que no solo se queda en la parte mecánica, sino que tiene una parte más amplia de entendimiento. Por otro lado, si bien la Convención de Viena hablaba bueno, esto establecía la regla general y la buena fe y el sentido corriente de los términos, nosotros en clase vimos que nuevas tendencias aparecieron a través del tiempo, revolucionarias, como la interpretación dinámica y la interpretación por persona. Por otro lado, quiero comenzar hablando sobre la interpretación dinámica. Esta establecía que las normas deben interpretarse según el derecho vigente, o sea, al momento del análisis y no solo pensando en lo que se creía cuando se firmó un tratado. Y esto como que le otorgaba que el derecho no envejezca, sino que sea de una manera más útil. También lado lo que me fascinó de este tema de los tratados es el pro persona, el principio pro persona, este criterio establecía que que las normas que protegen los individuos siempre deben interpretarse de forma más favorable al individuo, de una manera en que el individuo no sea perjudicado, sino que tenga una manera más favorable, ¿no? Para él mismo. Por otro lado, este principio me gustó porque pone la dignidad en el centro, ¿no? Del ser humano. Pone al ser humano como el centro de todo. Entonces, como el centro de todo, debe tener protección de parte del Estado. Y también eh, como que el tratado tendría que preservar la dignidad, ¿no? Por ejemplo, si cualquier tipo de interpretación negativa podría estar restringiendo el derecho de la dignidad al hombre. Entonces, simplemente hacer esto también iría en contra del fin del mismo tratado. Por otro lado, elegí este tema porque demuestra que el derecho internacional no solo está sobre estados fríos, negociación de intereses, sino también que busca establecer protección dentro de un lado humano que busca proteger el derecho individual de la persona y no que se le limiten los derechos. Por otro lado, quiero hablar sobre el segundo tema que viene siendo sobre la costumbre internacional y su elemento espiritual. Bueno, la costumbre internacional me interesó porque al principio como que me costaba entender cómo algo que no estaba escrito puede ser ley, pero estudiar sus elementos como que entendí la lógica que tiene esto. También me impactó saber que la costumbre dispone de dos elementos, como la práctica y también la conciencia, que tiene que ver más que todo con el elemento espiritual, ¿no? Bueno, me parece súper interesante porque el concepto de opinio uris, que es esa convicción jurídica que los estados tienen para hacer que una práctica sea obligatoria y no solo por un acto de cortesía. Por esa razón yo había elegido, pues yo pienso, ¿no? Que este tema tiene como que interacción con lo que tiene que ver con los tratados, porque en sí los dos forman como que fuentes de derecho. Entonces me gustó aprender sobre este tema. Por otro lado, quiero hablar sobre su enfoque, ¿no? Sobre sus tres efectos en esta relación, que tienen el efecto declarativo, el efecto cristalizador y el efecto constitutivo. Entonces, esto es lo que en este punto a mí me gustó. Por otro lado, quiero hablar sobre que con relación al dios Congis y la Segunda Guerra Mundial, esta
fue la relación más fuerte y natural, porque la guerra no solo impulsó el ius cognis, también cristalizó lo que hoy son conocidos como violaciones contra los derechos em, humanos. Por otro lado, hablaba un enfoque sobre las atrocidades cometidas en el Holocausto, que expusieron la urgente necesidad de la aparición del derecho internacional. Por otro lado, también tenía que interponerse límites absolutos sobre la soberanía de estados, porque la idea de que un estado podía cometer genocidio contra otro estado, contra su propio estado, y escudarse de una soberanía. Por otro lado, quería hablar también sobre el énfasis de los juicios de Nuremberg, que bueno, el Tribunal Internacional de Nuremberg básicamente estableció un precedente fundamental para los siguientes años, hasta el día de hoy, que básicamente interpusieron responsabilidad penal a funcionarios, a líderes nazis. En este caso, es importante establecer que luego de este juicio ocurrieron precedentes para los siguientes años hasta el día de hoy. Por otro lado, quiero agregar que el ius cognis es la respuesta jurídica a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Los juicios de Nuremberg fueron la primera manifestación de ciertos actos de lesa humanidad como el genocidio, la tortura. Estos estaban prohibidos por el derecho internacional constitucionario. En este caso, fue muy relevante es relevante mencionar esto porque que los individuos puedan cometer ese tipo de actos con lesa humanidad sin tener responsabilidad antes de que existiera este tipo de juicios como el Nuremberg, marcó un gran hito para las siguientes generaciones. Por otro lado, quiero hablar sobre la relación de pro persona ahora con lo que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial motivó el nacimiento de un sistema internacional de derechos humanos. Por ejemplo, la aparición de la Carta de Naciones Unidas en el año 1945, por ejemplo. Posteriormente, la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Buscaron ver esa protección que se le buscaba a los derechos individuales de la persona dentro de un sistema internacional que eso ya antes no existía como tal. Por el otro lado, quiero hablar sobre el individuo como sujeto protegido. El derecho internacional dejó de ser solo un derecho de coexistencia, sino también formó a ser un derecho de cooperación. O sea, ahora tenía más utilidad, ya no era simplemente un derecho que existía como Estado y ya. Porque este derecho ya existía como fines en comunes para protección de los derechos humanos. Yo entiendo que, bueno, por otro lado yo me quería enfocar en la interpretación del pro persona porque ya había hablado sobre el segundo tema. Que esta herramienta es la herramienta jurídica para asegurar la protección del derecho individual y más impulsada a raíz de esta aparición de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, la interpretación pro persona no es una idea abstracta para mí, es la manifestación después de la Segunda Guerra Mundial. La comunidad internacional luego de esto entendió que la dignidad humana debía ser el fin último del ser humano, del derecho. Que, bueno, actualmente se vienen cuestionando algunas acciones por diferentes noticias que han aparecido en el mundo internacional, ¿no? Actualmente siguen existiendo guerras y todo eso, pero imaginemos que no hubiera existido esto. Imaginemos que nunca hubiera existido la Carta de tal, la ONU, diferentes. Estaría peor. Las cosas estarían peor. Un mundo donde en constante
está en constante cambio, en constante crecimiento de población, de normas. Necesita tener un tipo de límites para poder asegurar, no que los estados simplemente se maten entre ellos o no, sino también respetar a gente que no tiene nada que ver con los problemas internacionales, gente como yo, como otras personas, niños, ancianos, que ellos solo buscan preservar su dignidad, buscan avanzar. Y si no, y si no hubiera existido este tipo de protección, ¿dónde hubiéramos estado ahora? Muchas gracias, profesor, por toda la dedicación que usted nos ha dado dentro de este ciclo. Y muchas gracias por hacerme interesar más sobre el derecho internacional.